Muy buenas noches, apreciados amigos. Estamos iniciando este importante foro para conmemorar el 25 aniversario de la operación más exitosa del Perú, la operación Chavín de Huántar. Hoy conmemoramos 25 años de esta valerosa operación, en donde los comandos Chavín de Huántar merecen un reconocimiento y un homenaje por la gran labor realizada exponiendo sus vidas para salvarnos del terrorismo. Hoy disfrutamos de esta democracia gracias a la labor que ellos hicieron. Por ello, en este importante foro, gracias a la plataforma de la Coordinadora Republicana, extendemos este espacio para que estos importantes expositores puedan dar los alcances respecto a la importancia de la operación Chavín de Huántar y de su reconocimiento por parte de todos los peruanos. En primer orden, vamos a hacer la presentación del coronel Benedicto Jiménez, que actualmente se encuentra en retiro, es abogado y es ex jefe operativo del GEIN. Muy buenas noches, apreciado coronel. Estamos a disposición para escuchar sus alcances sobre esta operación Chavín de Huántar y el reconocimiento bien merecido a los comandos. Muchas gracias, Mariela, por la invitación. Quiero aprovechar también para saludar afectuosamente, con gran respeto y admiración, al almirante Jean Petri, a quien estoy viendo en este momento, así también como Ale Segura, y a todos aquellos que están en la plataforma escuchándonos en esta fecha tan importante en los anales de la historia de nuestra patria, ¿no? Porque recordamos 25 años, o sea, han pasado 25 años del rescate de los rehenes de la residencia japonesa que sucedió el 22 de abril de 1997. Esta operación militar fue ejecutada por 142 comandos del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, o sea, habían comandos del Ejército, de la Fuerza Aérea, también de la Marina. Yo, antes de empezar a desarrollar la disertación, quiero mandarles también un saludo afectuoso a los comandos, porque tuve la fortuna yo de el año 77 seguir el curso regular de comando de 6 meses y realmente aprendí un principio y un lema que tienen los comandos que son vencedores de imposibles. O sea, el comando en sí está formado para todo tipo de situaciones, incluso y lo ponen en situaciones extremas, de tal manera que los comandos dicen, dame un segundo de vida y te gano la guerra. Esa es la mentalidad de un comando, la aprendí el año 77. Ahora, estos 142 comandos que llevaron a cabo la operación Chavín de Huántar, indudablemente es considerada esta operación como una de las operaciones militares más exitosas en la historia mundial. No solamente por el resultado que obtuvieron en la operación, con el mínimo de costos, que a nivel mundial, en las escuelas de inteligencia y de operaciones especiales de las Fuerzas Armadas, estudian esta operación. Yo tuve la oportunidad de estar una vez en Colombia, y los colombianos a veces nos visitan como grandes expertos, ¿no? Pero cuando sale un policía o militar peruano al extranjero, lo admiran, lo felicitan por 2 operaciones que han llevado en nuestro país los comandos Chavín de Huántar, la liberación de 72 rehenes con el mínimo costo de vida, y la operación Victoria con la captura de Abimael Guzmán. O sea, afuera nos aprecian, nos admiran, y en nuestro país a veces no es así, ¿no? Hay que salir afuera para darnos cuenta del valor que tienen estas 2 operaciones, que se llevó a cabo una en el 92 y la otra en el 97. Ellos lograron rescatar a 72 rehenes,
después de 126 días que estuvieron secuestrados por la organización Movimiento Revolucionario de Tupac Amaru. Son 126 días de penuria, de tensión, de miedo también, de frustración también, que no sabían si iban a vivir o no. Yo no quisiera estar digamos, en el lugar del almirante Gianpietri, de Miyashiro también, y muchos otros, esos 26 días de cautiverio, porque indudablemente no solamente es el rehén el que está preso, que está detenido, que está secuestrado, sino también es la familia que sufre día a día, segundo a segundo, con el rehén. O sea, es una situación que a nadie le deseamos, los 126 días, y felizmente fueron rescatados. Y han pasado 25 años de esta hazaña, que vuelvo a repetir hasta hoy, despierta admiración, y es estudiada esta operación Chavín de Huántar en las escuelas de operaciones especiales del mundo, como un ejemplo de cómo debe realizarse una operación de esta naturaleza con el mismo costo en cuanto a vidas de rehenes. Eso es lo que causa admiración, porque normalmente estas operaciones siempre el costo de vidas es muy alto. Esto demuestra la altísima capacidad operativa de nuestras Fuerzas Armadas y también de la Policía Nacional. Y quiero rescatar también la labor que cumplió la Policía Nacional en la parte de inteligencia. No me deja mentir el almirante Gianpietri, que hubieron policías de la DINCOT, incluso conversado con ellos, y colaboraron en la parte de inteligencia y recojo de la información de manera oportuna. Ojalá que algún día estos policías también se les dé reconocimiento. Por ahora ellos esperan el momento oportuno. Para algunos analistas internacionales, y fíjense que esto no es nada aventurado decir, esta operación Chavín de Huántar superó la hazaña de Entebbe realizada por los comandos israelitas. No hay ninguna comparación. También el costo en cuanto al enemigo, todos fueron muertos. En total, 14 terroristas que tomaron la residencia fueron abatidos, haciendo esto Néctor Serpa Cartolini, camarada de Evaristo, Rolly Rojas Fernández, camarada árabe, Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, camarada Tito. Yo podría decir hasta, porque de una u otra manera le hemos seguido la pista al MRTA en el año 90, 91, con esta operación prácticamente y la muerte de estos terroristas del MRTA, le dieron al MRTA el golpe final prácticamente. Porque el que estaba más operativo en ese momento era Néstor Serpa Cartolini. Nosotros lo buscábamos del año 90, más o menos. Y después nos sorprende verlo que había llevado a cabo esta operación de secuestro de los rehenes, que sorprendió a todo el mundo. O sea, yo estoy seguro que si no hubiese estado en Panamá, porque estuve como agregado policial desde el año 95, este hecho sucedió en el 97, yo estaría como rehén también, porque todos los años, junto con Marco Miyashiro y Lucho Valencia, éramos invitados a la Casa del Embajador a celebrar el cumpleaños del emperador. Y yo hubiese estado también como rehén ahí, porque no faltaba ningún año yo, junto con Miyashiro y Valencia, que también fueron rehenes, a ese ágape. Pero no se dio. Entonces la muerte de estos terroristas fue el golpe de gracia que se le dio al MRTA. Después de eso ya nunca más se pudo recuperar. Y hay que reconocer también no solamente la operación militar ejecutada por militares, sino también hay un componente político en estas cosas.
este tipo de operaciones, porque a ese nivel también se toman decisiones políticas, y no hay que ser mezquino con el expresidente Alberto Fujimori, que tuvo una participación, decisión política muy importante, y hay que reconocerlo, porque a César lo que es del César. Esta operación, si no hubiese una decisión política, nunca se hubiera llevado a cabo. Toda operación de esta naturaleza siempre hay un componente político y un componente militar. O sea, en esa cosa no podemos ser mezquinos, hay que reconocer. Cada comando que ingresó a la residencia, donde estaban los rehenes, sirvió de escudo humano para proteger la vida de cada uno de ellos. El héroe en sí, en la historia, es aquel que se sacrifica por el otro, incluso ofrece su vida por los otros, se inmola por los otros. ¿No? En esta operación sirvieron, o sea, de escudo para proteger la vida de cada uno de ellos. Lo hemos visto en las imágenes, cómo sacaban a los rehenes y ellos siempre protegiéndolos. Pero en esas circunstancias pierde la vida el coronel Juan Valer Sandoval, el capitán Raúl Jiménez Chávez y el magistrado Carlos Giusti. Asimismo, un comando, Raúl Cruz Jarama, sufre una grave lesión con pérdida de una de sus piernas. Y con justa medida, ellos son héroes de la patria, de la pacificación nacional, que ofrendaron su vida. Incluso el capitán deja una carta conmovedora, donde adelantando o vaticinando si muere, él se sacrifica por la patria, por la paz y la tranquilidad. O sea, realmente es sorprendente que ha tenido la oportunidad él de hacer una carta de despedida que ha quedado como legado para la familia, para los compañeros, para la patria misma. O sea, podríamos decir que los comandos Valer y Jiménez cumplieron con el sagrado deber que se le había encomendado. ¿No? Esto lo pinta de cuerpo entero a un soldado de la patria, que viste el uniforme de Bolognesi, que se entrega, que se sacrifica, se inmola por los otros. O sea, es sorprendente. Es sorprendente la inmolación de estos comandos del ejército a quien siempre le vamos a rendir tributo. Pero también hay que hacer mención de que murió un magistrado también, Carlos Giusti Acuña. Podríamos decir que es un héroe de la civilidad. Dio también su cuota de sacrificio. Falleció en el momento que era socorrido como consecuencia de una bala terrorista. Honor y mérito a este magistrado, quien era un magistrado bastante probo, era un tipo bastante honesto, ¿no? Muy intelectual, muy destacado. Es una gran pérdida. O sea, sin duda, el 22 de abril de cada año, además de recordar esta gran hazaña, que no tiene comparación con el rescate de Entebbe de los israelitas, porque es una operación superior a ellos, significa, yo quiero llevarlo a una simbología, una alianza entre la civilidad y las Fuerzas Armadas, y podemos parafrasear esa epopeya del gran Leonidas en las Termópilas cuando dijo los mártires de esta epopeya nacional griega, decían: ve a decirles a todos los peruanos que hemos muerto para defender su sagrado derecho a vivir en paz, como lo hicieron los espartanos, seguidores de Leonidas. Ve a decirles a todos los peruanos que hemos muerto por defender su sagrado derecho a vivir en paz.
una paz, una tranquilidad, que en estos momentos nosotros estamos viendo que está perturbada, pero estos comandos se sacrificaron justamente para que los demás puedan vivir en paz. Lo interesante, estuve leyendo algo sobre el lugar de la memoria, muy cuestionada el lugar de la memoria. El LUN ha dignificado la memoria de los comandos del ejército peruano, Juan Valer Sandoval, el capitán EP Raúl Jiménez Chávez, y al magistrado Carlos Justin, así como al comando Raúl Cruz Carama. Le ha dado el reconocimiento y los ha dignificado su memoria. Excelente, porque a veces una institución bastante cuestionada que haga ese gesto es muy interesante, yo lo digo. Han recibido los comandos del ejército de la Operación Chavín de Huárta reconocimientos. En su momento incluso los procesaron porque quisieron tildarlo de que habían cometido ejecuciones extrajudiciales. Fueron perseguidos, procesados, pero eso ya quedó atrás. Ahora queda de manera cristalina su labor que ellos hicieron. Han sido condecorados con la Orden Militar de Ayacucho en el grado de Gran Cruz. Y en el 2007 el Estado instituye, mediante la Ley 29031, los días de los defensores de la patria en homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional de Perú, Comité de Autodefensa y ciudadanos que fallecieron, quedaron heridos o con discapacidad, como el resultado de la lucha contra el terrorismo, y a todos aquellos que en la lucha contra su subversiva prestaron inminente servicio a la nación. Justo reconocimiento a los comandos Chavín de Huárta, que ahora son considerados héroes de la pacificación nacional, a quien debemos rendirle tributo, reconocimiento todos los años por la gran hazaña que hicieron de rescatar 72 rehenes con el mínimo costo en una operación brillante, que es un ejemplo para todas las naciones del mundo en cuanto a cómo debe ejecutarse una operación respetando la vida, los derechos humanos y sobre todo una operación eficaz y eficiente. Gloria a los héroes de la pacificación que participaron en la operación Chavín de Huárta en el 22 de abril de 1997, y siempre mi cariño y reconocimiento a los comandos de las Fuerzas Armadas, tanto del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, que participaron en esta gran hazaña. Muchas gracias, apreciado coronel, por sus palabras realmente significativas. Damos el pase al comando Alex Segura. Él en 1991 egresó de la Escuela Militar de Chorrillos como subteniente de infantería y en septiembre del 94 se graduó como comando del ejército. Luchó activamente contra el terrorismo y el narcotráfico en las zonas de emergencia Uruguayaga y el BRAE. En 1995, con el grado de teniente, combatió en el conflicto del CENEPA y fue reconocido como defensor calificado de la patria. El 22 de abril del 97 participó en la operación militar Chavín de Huántar, una heroica acción, por lo que fue ascendido al grado inmediato superior. Buenas noches, Alex Segura. Le damos el pase para sus palabras y sus alcances. Muchas gracias, Mariela. Buenas noches. En principio, para mí constituye un verdadero honor compartir esta mesa con el almirante Willis Gianpietri, con quien desde algunos años nos une una amistad, con mi coronel y hermano comando, Benedito Jiménez. Alguna vez me dio una instrucción en la escuela de comandos cuando yo era alumno, y por honrado también de que muchas personas nos estén escuchando en estos momentos, en este conversatorio. Muchas gracias a mi coronel por sus palabras y su reconocimiento. Lo he escuchado atentamente. Y sí, pues es verdad, nosotros, los militares, tenemos un compromiso supremo con el país, con la ciudadanía, con la sociedad. Este compromiso supremo
que se materializa en el juramento que hicimos a la bandera un 7 de junio cuando ingresamos a las Fuerzas Armadas, quizás sea incomprensible para el resto de profesiones. Porque nosotros juramos defender al país, defender a sus ciudadanos, y si es necesario, dar la vida por ello, por el cumplimiento de esa misión, que es la defensa de la sociedad. Ese juramento no termina cuando uno deja de vestir el uniforme. Ese juramento lo llevamos en el corazón hasta el último día de nuestra vida. Y gracias a ese juramento, o debido a ese juramento, es que nosotros afrontamos situaciones de peligro y situaciones realmente estresantes cuando la patria se encuentra amenazada. Y es lo que tocó hacer en la operación Chavín de Huántar. La operación militar de rescate de Chavín de Huántar, considerada como la operación más exitosa en la historia mundial, por su género, por su planeamiento, por su ejecución, por el éxito, por los resultados obtenidos. Ya lo dijo el coronel Jiménez, incomparable con la operación Entebbe, no son dos operaciones distintas en su concepción y en su ejecución. Es lo que nos tocó vivir a nosotros, los comandos, en el 1997. Para hacer un poco de remembranza, el día que el MRTA toma la residencia del embajador de Japón en Lima, a nosotros nos convocan. Yo trabajaba en la Brigada de Fuerzas Especiales en Chorrillos. Yo había salido ya de mis quehaceres diarios y regreso a la residencia, a la brigada, porque supuse que en algún momento nos iban a llamar o convocar debido a la situación que estaba viviendo el país. Y efectivamente fue así. Al día siguiente nos reunimos y organizamos una fuerza. Organizamos la patrulla para una probable intervención militar. Paralelamente a esto, mientras nosotros entrenábamos, el gobierno comenzó a ver una posible solución pacífica. Lamentablemente esta no se dio, porque hubiera sido lo ideal para evitar tantas muertes, ¿no? Evitar tanto dolor causado a las familias y a los rehenes de entonces. Pero esa solución pacífica no se dio. Simultáneamente nosotros estábamos preparándonos para una eventual salida militar. Obviamente no íbamos a esperar que las conversaciones en la solución pacífica fracasen para que nosotros recién comencemos a entrenar. Teníamos que estar preparados. Así que comenzamos a entrenar. Mañana, tarde, noche, madrugada, no teníamos hora de descanso. Estábamos con orden de inamovilidad, no salíamos de los cuarteles. El compartimentaje de la información era muy rígido. No se podía escapar ningún detalle, no se podía escapar ningún tipo de información para que esta no sea filtrada y llegue a los oídos de los terroristas que se encontraban en la residencia del embajador de Japón. Nuestros entrenamientos al principio fueron muy limitados, porque no teníamos la logística necesaria. Comenzamos a entrenar en un canchón, en una pista muy amplia en la Brigada de Fuerzas Especiales, y comenzamos a hacer las divisiones de las habitaciones con tiza en el piso, para más o menos saber cuántos pasos teníamos que dar, cómo estaban distribuidas las habitaciones de la residencia en sí. No podíamos efectuar disparos reales porque no teníamos ningún tipo de protección en ese momento. Luego comenzamos a obtener, con apoyo de INDECI, una tabiquería de madera que comenzamos a levantar en estas divisiones hechas en el piso, y comenzamos más o menos un poco a simular cómo estaban distribuidas estas habitaciones. Ya luego, a partir de enero, febrero, si mal no recuerdo, se comenzó la construcción de la réplica a escala real. Obviamente la réplica no esperamos que se termine. Comenzamos a entrenar ya con tiro vivo, con balas reales,
Y para evitar demora en los entrenamientos, el primer piso y el segundo piso se construyeron de manera simultánea, en un punto el segundo piso y en otro lugar el segundo piso, las divisiones. ¿Para qué? Para que los grupos alfa y delta, alfa tenía la responsabilidad del primer piso y delta la responsabilidad del segundo piso, comenzaran a entrenar de manera simultánea y no perdiéramos tiempo. Luego que se concluye el primer piso, se levanta el segundo piso sobre el primer piso, ya pudiéramos entrenar toda la fuerza en su conjunto de una manera simultánea, ¿no? Hicimos muchas pruebas en temas de explosivos. La Marina, para hacer el cálculo de las cargas, tenía que hacer explosiones reales. Se hicieron pruebas en diferentes sitios de Lima para calcular las cargas y también en la réplica de la residencia. Las cargas más, digamos, más preocupantes eran las que daban el inicio a la operación. Eran las cargas subterráneas, las explosiones subterráneas que salían a la biblioteca, a la sala y al comedor de la residencia. Teníamos que tener el cálculo muy bien estudiado, puesto que si se sobrepasaba, si era una carga demasiado fuerte, podía impactar y podía hacer daño al techo del primer piso, que venía a ser el piso del segundo piso, donde se encontraban los rehenes. Entonces, el cálculo de las cargas debería ser milimétrico. Y por los agujeros, o por los boquerones que hicieron estas explosiones, no salió ningún comando, ni mató a ningún emergentista. Lo que nos dio fue la posibilidad de que los diferentes equipos de los grupos alfa y delta pudiéramos llegar a nuestros puntos de aplicación para poder ingresar a la residencia en sí. Teníamos diferentes puntos de aplicación. Mi equipo, particularmente el equipo alfa 3, el equipo número 3 del grupo alfa, entró por la puerta principal. Entonces nosotros teníamos que salir del túnel más largo, por la salida número 4, que era la más próxima a la puerta principal de la residencia, colocar la carga explosiva en la puerta, hacer el derechado de la puerta e ingresar por ese agujero hacia el interior de la residencia. Para esto ya se habían dado las explosiones iniciales y había aturdido a los emergentistas. Los emergentistas, aturdidos, sorprendidos, intentaron llegar hasta sus fusiles para poder, con su armamento, subir al segundo piso y comenzar a aniquilar a los rehenes. Para esto necesitábamos nosotros que haya sorpresa, rapidez en el ingreso a la residencia. Esto se logró debido a que Serpa y sus 3 seguidores que tenía en ese momento no pudiera llegar al segundo piso para ajusticiar a los rehenes. Serpa, si ustedes recuerdan, murió de la escalera intentando llegar al segundo piso. No pudo hacerlo. Hubieron resistencias en diferentes puntos de la residencia. Nosotros entramos con 8 equipos por diferentes puntos de la residencia. 4 equipos del grupo alfa y 4 equipos del grupo delta. 4 equipos en el primer piso y 4 equipos en el segundo piso. El punto más resistente, o el que ofreció mayor resistencia, fue el pasadizo del segundo piso, puesto que luego de haber tenido enfrentamientos en diferentes sectores de la residencia, en una de las habitaciones del segundo piso, en ese pasadizo, había un terrorista que, digamos, estaba oculto en esa habitación, que aparentemente era el polvorín de los emergentistas, donde tenían granadas, tenían munición, tenían armamento. Este terrorista se apertrechó en esta habitación y fue el que comenzaba a lanzar ráfagas y granadas a ese pasadizo. Entonces el equipo que tuvo la responsabilidad de este pasadizo tuvo serios problemas en avanzar. De ese equipo, de los 10 que conformaban este equipo, 8 salieron heridos. Entre ellos, un fallecido, que era mi promoción, Raúl Jiménez Chávez, le alcanzó una ráfaga de AKM y posteriormente una granada. Una de las granadas que lanzaba este terrorista. Y una de esas granadas, otra de esas granadas, es el que le vuela la pierna al comando Cruz Jarama cuando le cayó cerca de él e intentó patear la granada. Le vuela el pie al comando Cruz Jarama. Y hubieron otros heridos más en ese pasadizo. Este emergentista es abatido por el techo, una situación que no estaba contemplada dentro del planeamiento.
hubiera sido ideal, y esto lo sabemos los militares y aquellos que hemos ejecutado operaciones de diferentes índoles, sería ideal que un planeamiento, la ejecución de un planeamiento resulte tal cual fue creado el plan. Pero esto nunca es así, porque siempre hay situaciones que se presentan de momento y que nunca son contempladas, porque son situaciones que uno los agarra de sorpresa. La preparación nuestra radica en que, así como hay problemas alternos que se presentan, tenemos que darle inmediatamente soluciones alternas. Y eso es lo que se hizo. Para eliminar a este terrorista se tuvo que abrir un brechado en el techo, y desde arriba poder eliminar a este terrorista que estaba dando resistencia en el pasadizo del segundo piso. Luego de que cada equipo logró su cometido, cumplió con su misión, nos comenzamos a reunir en el exterior de la residencia. Mi equipo particularmente, esta es una experiencia ya personal desde el punto de vista del equipo Alfa 3, ingresamos por la puerta principal, y lo que mencioné hace un momento, que el planeamiento a veces no resulta tal cual se ve en la ejecución. Yo tenía que entrar ingresando por el pasillo central, hacia la izquierda, al costado de la escalera, tenía que dominar la habitación que se encontraba al fondo. Pero cuando ingreso me choco con una especie de dintel, una saliente de la pared que no estaba contemplada dentro de la información que nos habían dado en la residencia. Cuando yo ingreso ya corría, pues ya había una balacera inmensa, ya había humo, polvo, gases. Nosotros entramos con una máscara antigas para evitar justamente estos gases, producto de las explosiones, producto de los disparos, producto del mismo polvo que levantaba estas explosiones. Pero como la máscara antigas no me permitía apuntar bien, porque era una máscara con mucho saliente, no me permitía apuntar bien, me saco la máscara y preferí estar, digamos, tener dificultad en la respiración, pero no fallar en la precisión de los disparos si tenía que hacerlo. Porque no podía poner en riesgo la vida de un rehén o la vida de alguien de la fuerza. Tenía que estar totalmente seguro a quién iba a disparar. Cuando ingreso, en pleno humo, en plena balacera, que ya no disparaban desde la sala, porque yo entré por la puerta principal y la sala la teníamos al fondo, comenzaron a dispararnos. Yo cruzo el pasadizo central porque tenía mi responsabilidad en la mano izquierda, en el pasadizo de la izquierda. Cruzo a pesar de la bala, a pesar del humo, llego a mi habitación de dominación. La puerta estaba cerrada, teníamos conocimiento de que toda puerta cerrada, toda ventana cerrada, y en diferentes sitios de la residencia habían trampas cazabobos, que eran hacer un movimiento y de repente reventar una granada. Con ese conocimiento, aún así, abro la puerta, en seguridad obviamente, la empujo, reviso y estaba limpia. Limpio significa no hay terroristas, no hay rehenes, una habitación sin problemas. Regreso a mi pasadizo, en la intersección de mi pasadizo con el pasadizo central, me pongo en posición defensiva mientras cubro la entrada del equipo Delta 5 que subió las escaleras, ¿no? Que es el equipo que elimina a Serpa y a otros 2 secuaces, 2 terroristas. Y mientras yo estoy yendo hacia ese punto, encaminándome hacia ese punto, que era mi objetivo era llegar a ese lugar para dar la seguridad al grupo Delta 5, observo que alguien entra a mi pasadizo corriendo y se tira al piso. Yo lo he apuntado porque alguien me dijo, cuidado, he volteado, lo he apuntado y no distinguía quién era. Pero gracias al entrenamiento nosotros teníamos que identificar, sabíamos cómo identificar un rehén de un terrorista. Nosotros teníamos conocimiento de los rehenes, pero pasados 126 días, los rehenes, su fisionomía inicial ya no era la misma. Estaban más delgados, estaban totalmente pálidos, blancos por la falta de sol, la ropa que tenían al principio ya no la tenían, habían llegado con ternos, ahora estaban en short, en polo. La única manera de poder diferenciar un terrorista de un rehén era mirarle las manos. Si tenía un armamento en las manos, definitivamente era un terrorista. Sabíamos qué armamento tenían los terroristas. Cuando yo apunto a este individuo,
estaba todo lleno de polvo, no lo podía identificar, no le podía ver las manos hasta que yo decía, Dios mío, dame una señal para poder identificarlo. Y como estaba cerca de la puerta principal, el hombre me levanta las manos y a través de la silueta de la luz que entra por la puerta principal, me hace ver un AKM, y antes que me dispare, efectúo los disparos de rigor para poder dejarlo fuera de combate a este terrorista. Fue entonces que tomo mi posición defensiva en la intersección de estos pasadizos y me pongo más atento por si seguían saliendo los terroristas que seguían disparando de las alas en la puerta principal, ¿no? Yo tenía gente de mi equipo que estaba repeliendo ese ataque. Estábamos cerca, imagínense una casa, un domicilio, una casa, los disparos los tienes a 1 metro de distancia, a 2 metros de distancia, ¿no? Cuando este terrorista cae, yo lo jalo hacia mi habitación, lo despojo de las granadas, el chaleco, el armamento, el cuchillo, la radio, las máscaras que tenía. Estaban totalmente equipados. Tenían máscaras antigases para justamente afrontar una situación de lanzamiento de gases. En mi zona, de mi equipo, murieron 4 emerretistas. 4. Era la entrada principal, la habitación de la biblioteca, antes el baño que se encontraba al costado de la escalera, otra habitación que se encontraba al costado del baño y otra habitación contigua a la biblioteca. Eran 4 habitaciones. Pero en esa zona murieron 4 emerretistas. En la escalera murieron 3, entre ellos Serpa. Y fue así que a medida que cada equipo iba terminando su labor, comenzamos a salir. Porque ya no podíamos interrumpir la labor de otro equipo, cada uno tenía su misión. Ahora nos preocupaba el conteo de los rehenes, teníamos que llegar a los 72, y era una cosa realmente tensa, porque los rehenes salían por diferentes lados, no todo el mundo salía por la puerta blindada del segundo piso que da a la terraza, ¿no? Algunos salieron por el área de servicios, otros salieron por las ventanas. Entonces había que contarlos, el grupo de apoyo se encontraba de contar, acá hay 40, acá hay 5, acá hay 10, súmelos. Cuando llegamos a verificar que los rehenes estaban completos, habían heridos que habían salido, como el caso de Justi, porque el magistrado Justi salió con vida. Lamentablemente perdió la vida fuera, no sé si en la sala de operaciones o en camino a la clínica, pero lo rescatamos con vida todavía. Entonces, rescatamos en realidad los 72 rehenes con vida. Lamentablemente, como él tuvo una perforación por arma de fuego que le perforó la arteria principal de la pierna y se desangró y le vino un paro cardiorrespiratorio posteriormente. Nosotros perdimos 2 hermanos comandos y esas son las situaciones donde uno comienza a experimentar sentimientos encontrados, ¿no? Porque, por un lado, sabíamos que habíamos rescatado a los 72 rehenes y por otro lado nos enteramos de la muerte de Valer y de Jiménez. Jiménez muere de una manera muy trágica, una granada que le estalla cerca también. Bueno, para esto él ya había perdido la vida con el primer disparo de la ráfaga de este emerretista en el pasadizo. Y fue una cosa que nos impactó mucho. Jiménez es mi compañero de promoción de la escuela militar, ¿no? Con el comandante Valer tuvimos una anécdota antes de ingresar también a los turnos de la residencia para poder ejecutar la operación. Entonces había sentimientos encontrados. Por un lado, la alegría del éxito de la operación de haber rescatado 72 rehenes, y no solamente 72 rehenes, sino 72 familias, la dignidad de todo un país. Todo el Perú estaba dolido por esta situación. Todo el Perú dejó de festejar la Navidad del año 96, el año nuevo del año 97. Nos interesaba la salud y la vida de los rehenes que se encontraban privados de su libertad en esta residencia, por parte de este grupo terrorista, el MRTA, que felizmente marcó su fin esta acción de Chavín de Huántar. Marcó su fin. Y por otro lado teníamos pues la pérdida de nuestros hermanos comandos, Jiménez y Valer, que no solamente fueron 2 pérdidas de vidas, nosotros también, aparte de ellos, tuvimos 25 heridos. 25 heridos, producto de las explosiones y producto de las balas de estos criminales terroristas.
que no eran que tenían armas no, digamos, tenían armas muy potentes. Una AKM es un arma potentísima, 7.62. Esa AKM le traspasó el chaleco que tenía Valer. Claro, nosotros no teníamos chalecos antibalas, teníamos chalecos antifragmentarios, ¿no? Pero preferimos entrar así porque nos daba mayor movilidad. Un chaleco antibalas con una placa antibalas hubiera sido más peso para nosotros para poder, y nos iba a evitar de repente un poco la flexibilidad en el movimiento. Nosotros preferimos correr un poco de riesgo, pero tener la certeza que podíamos reaccionar ante cualquier situación, poder voltear, poder girar, poder apuntar bien. Preferíamos eso, aunque sea corriendo un poco de riesgo, pero no podíamos concebir la posibilidad de error en esta operación. Desde un primer momento sellamos eso. Las posibilidades de error en esta operación tenían que ser cero. Nuestros entrenamientos y nuestros ensayos previos a la operación durante los 126 días eran constantes y eran muy rígidos. Teníamos nosotros una precisión 100, donde apuntábamos, le dábamos. Esto es la fortaleza que teníamos, y lo único que comenzamos a hacer a partir de los entrenamientos era bajar los tiempos. Nos planteábamos situaciones diversas, porque no conocíamos qué cosas nos íbamos a encontrar en la residencia. Nos planteábamos situaciones muy diversas y muy difíciles, y salíamos de todas ellas sin dañar, digamos, un globo amarillo y 5 globos rojos acostados. Sin dañar el globo amarillo, le dábamos a los globos rojos. Utilizábamos doble silueta, rehén terrorista. Le dábamos a los terroristas. Es decir, acá se saca un aprendizaje muy bueno para las futuras fuerzas que tengan que entrenar para futuros eventos, esperemos que nunca más suceda, no deseados, que el entrenamiento es la base fundamental para realizar una buena ejecución de un planeamiento. Y acá decirle algo a la población en general, a todos aquellos que nos escuchan. Y lo mencioné hace un momento en el principio de mi exposición, y lo quiero recalcar. Los militares y policías hemos hecho un juramento que no termina hasta el día que nosotros nos vayamos de este mundo. Aún así, sin vestir uniforme, nosotros estamos dispuestos a luchar por nuestra sociedad, defender a la ciudadanía de cualquier amenaza, Para eso y muchas cosas más estamos preparados. Para eso y muchas cosas más sentimos y ponemos en evidencia nuestro profundo amor a la patria, profundo amor a nuestros conciudadanos, a nuestra sociedad. Y eso tenemos que tenerlo bien presente. No sé si me he excedido el tiempo, Mariela, si es así, quiero que me disculpes. En realidad, hablar de estas cosas, los tiempos son el mayor enemigo, porque hay mucho por extenderse. Quería hacer lo más breve posible, pero muchas gracias por la oportunidad. Y tengan confianza en sus Fuerzas Armadas y en sus fuerzas policiales. Muchas gracias, Comando Alex Segura, realmente muy sentidas las palabras. Nosotros como población civil estamos muy al pendiente de las acciones que se deban realizar en favor del Comando Chavín de Huántar, de todos los integrantes, y nos sentimos muy identificados con la labor que hicieron. Estamos más que agradecidos y también confiamos en las acciones que han hecho y que van a hacer en favor de la población. Muchas gracias, Comando Alex Segura. Damos el pase al almirante Ian Pietre, es vicealmirante en retiro, expresidente de la República y excongresista, a quien también le damos la bienvenida y las gracias por el papel que desempeñó estando dentro de la embajada y siendo rehén, y cuyo rol fue fundamental también para el éxito de esta operación Chavín de Huántar. Muy buenas noches, apreciado almirante Luis Ian Pietre. Buenas noches, Mariela. Buenas noches, Alex. Buenas noches, Marco. Mi querido Benedicto, ya nos saludamos. Quiero expresar antes que nada mi agradecimiento por la invitación que me han hecho hoy. Y quiero también relatar un poco qué es lo que pasó y qué es lo que siento hoy después de 25 años.
Conversaba con algunos amigos y decíamos que a veces en las noches yo me despierto y pregunto, ¿habrá valido la pena haber hecho lo que hemos hecho por pacificar a este país, para encontrarnos ahora en la turbamulta que estamos viviendo? No es justo, no es justo que esto esté sucediendo en nuestro país porque hemos hecho todo el esfuerzo posible dentro de las limitaciones, tanto materiales como espirituales, que tenemos los miembros de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales cuando actuamos en contra de un enemigo. Hoy en día la figura se ha invertido. Hasta hoy tenemos juicios de gentes que hace 38, como el caso nuestro de Frontón, 38 años de un suceso que fue un éxito también. Lo seguimos pagando. Semanalmente nuestro personal va a dar sus testimonios. Han pasado 150 sesiones en la última etapa. O sea, hace más de un año que todas las semanas va personal nuestro a declarar. Y eso no tiene un efecto solamente sobre el personal. Hay un aspecto que la gente no considera mucho, que es el lucro cesante espiritual, así le llamo, y el daño colateral que se le organiza a la familia, a los hijos, a la mujer, por todo lo que hemos tenido que hacer durante nuestra vida. Yo diría, más de la mitad de mi carrera me la pasé luchando contra la subversión y el narcotráfico. He estado en la Operación Verde Mar con el coronel Rivera de la policía, un extraordinario jefe. Y hemos estado 6 meses en la zona de la carretera marginal. Casi terminamos con el narcotráfico. Desgraciadamente, el gobierno que vino no siguió las pautas que le dimos, porque ellos habían dado, los cocaleros habían dicho que querían cambiar de cultivo y no se preveyó que eso podía pasar. Esa fue una oportunidad de las tantas oportunidades perdidas que ha tenido el Perú de arreglar sus asuntos internos de forma pacífica. Desgraciadamente después vino lo del Frontón y después, formando parte de la Fuerza de Operaciones Especiales, que ya cumplió 50 años, que la fundé yo, no me estoy tirando la parte, pero esa es una realidad. Hemos pasado casi toda nuestra vida en la lucha antisubversiva y hasta hoy en el BRAE tenemos personal de fuerzas especiales, de marina, de ejército, de policía, luchando con las limitaciones ya no materiales ni económicas, sino con las limitaciones ideológicas que se han creado en este país y la cantidad de juicios que le están metiendo a la gente y las amenazas que les dan al personal. Creo que esto no se corresponde con un Estado agradecido, un Estado que debería estar feliz de que nosotros hayamos tenido éxito junto con la policía en prácticamente terminar, digo prácticamente porque no hemos terminado con la subversión sigue en el BRAE. El dinero del narcotráfico sigue dando la vuelta en el país y en forma muy potente es capaz de encaramar gobiernos con dinero del narcotráfico. Y se ha instalado la gente, el señor ministro Torres habla de Marx, pero justamente esa no es la línea que se está siguiendo. Gramsci, el año 1924, decía que Marx estaba equivocado al haber enfrentado a la aristocracia con el proletariado y que no debía haber lucha de clases directa, sino lo que había que hacer es infiltración.
Si ustedes se ponen a ver qué es lo que estamos viviendo ahora, es una permanente infiltración en todos los estamentos del país. Colegios, universidades, Iglesia Católica está totalmente infiltrada desde hace muchos años. O sea, este es un proceso que ha venido dándose y ha eclosionado con este último sacha gobierno que tenemos en el momento, que lo que está haciendo es cumpliendo una directiva que no viene del Perú. Esta es una directiva que viene de los países como Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia. Creo que si no nos damos cuenta de eso, no vamos a entender qué diablos está pasando hoy día en nuestro país. ¿Por qué se hacen y se repiten errores tan garrafales, tan absurdos como los que estamos teniendo en este momento? Al Congreso lo han atorado de casos. Cuando están entendiendo el enunciado de un problema, le meten otro problema encima y así lo mantienen ocupado, pero están logrando algo importantísimo, que la población comience a ver que el Congreso nuevamente es inefectivo. Y no lo puede ser. En un estado de emergencia como otra, deberían por lo menos, yo he sido congresista, deberían quitar las semanas de visita a los países y trabajar los 30 días del mes de forma continua, de manera de poder resolver los problemas que se están presentando. No lo hacen por estúpidos, no lo hacen por brutos, lo hacen adrede, ponen gente ineficiente y corrupta dentro de los puestos para lograr esto. Entonces yo creo que si no nos damos cuenta de eso y hecha esta introducción, me voy a referir directamente al tema de la embajada. Cuando yo tuve la posibilidad de tener dos medios de comunicación, uno de recepción de mensajes, que fue el Viper que escondió un coronel del ejército, Fernández, y la guitarra que tenía los micrófonos, según lo que he podido reconstruir en estos 25 años, hubieron alrededor de 5.000 comunicaciones de dentro a fuera y de fuera adentro, lo cual no fue fácil. Y no fue fácil porque teníamos a estas gentes rondando por los cuartos. Si no hubiera sido por mis compañeros de cuarto y la solidaridad de todos los que estuvimos ahí, hace no mucho el presidente Koczynski condecoró a los comandos de Chavín de Guántaro y nos ofreció a nosotros también la condecoración. Y conversando con mis compañeros de cautiverio, llegamos a la conclusión de que no era justo que yo pusiera el nombre de los 10 o 12 que trabajaron directamente conmigo, porque lo más importante que hicieron los rehenes en la embajada fue mantener la unidad democrática de nuestro país. Ninguno se echó, salvo un baboso que hacía tontería y media y uno que después al final nos acusó que no era peruano. Pero el resto soportaron estoicamente la falta de comida, la falta de abrigo, la falta de comodidades, el haber perdido sus 5 sentidos. No dominábamos nada, nunca tomamos el sol. El sol lo veíamos de adentro de las rejas. Creo que eso no doblegó a la gente nuestra y todos estábamos convencidos de que el gobierno tenía que ir hasta las últimas consecuencias. La estadística que nosotros manejábamos era que el 30% de nosotros iba a morir. Yo me incluí en eso. Todavía guardo una carta que desgraciadamente mi mujer no la vio porque murió antes, pero en la cual yo me despedía de mi familia. Hice una retrospectiva de toda mi vida y dije, bueno, ya aquí acabó el tema y vamos a salir por las buenas o por las malas. Intentamos escaparnos,
no nos ligó. Nos denunciaron, un extranjero nos denunció también dentro de la embajada un plan de escape que quizás hubiera funcionado con pocas bajas, pero tampoco lo pudimos poner en marcha. Todas estas cosas las hicimos basados en la convicción de que los estados no pueden negociar con los terroristas, no hay forma. El himno que nosotros le hicimos a los comandos de Chavín de Guanta y se lo presentamos y los hicimos llorar porque fue una sorpresa, dice eso, jamás negociar con el terror. Y eso es lo que hizo el presidente Fujimori. Él jugó un partido de ajedrez, hombre inteligente, con conocimiento de matemática, con conocimiento de la vida y con conocimiento de estadista contra un sindicalista, sin decir que era una mala formación, pero era un sindicalista que no tenía idea de lo que era un juego de ajedrez. Y eso fue lo que pasó. Las fichas éramos nosotros y nosotros sabíamos eso. Y no nos importaba que eso fuera así, porque estábamos necesitando de que nuestro país no se arrodillara ante los terroristas. Eso hubiera sido fatal. Creo que con algunos de los presidentes que hemos tenido después se hubieran allanado a todas las propuestas de los terroristas con muchísima facilidad para salirse del problema. El señor no se dejó avasallar y puso en riesgo su carrera y su vida resistiendo a las fuerzas de los medios y otras cosas para salir adelante con el tema y darle la razón a los terroristas. Yo no me arrepiento de nada de lo que pasó. Y no me arrepiento porque hoy día veo que algunos de estos miserables están hasta en el Congreso de la República. El señor Bermejo quiso matarme a mí y al presidente García. Y yo tengo los expedientes de su acusación judicial. Sin embargo, murió en el tiempo como murió la primera acusación también. Tienen una magia para hacer desaparecer las investigaciones que nosotros no las hemos aprendido hasta ahora. Y si algo me dice el señor Bermejo, le mando una copia de la acusación. Ahí está completa, en que dice que él tenía contacto con Bolivia, con Venezuela, con Cuba, sus viajes a las FARC, sus viajes a Nicaragua, su lucha con los guerrilleros de Nicaragua, él todo esto lo conoce y más que nada el transporte del dinero. Hay una declaración en que dice que él recibió de Birly Torres, a muchos le llamará la atención quién es esta señora, pero era una emisaria de los cubanos que traía dinero y de Venezuela al país para financiar muchas cosas, entre ellas a los políticos que hoy día muchos de ellos nos están gobernando. He mezclado las cosas porque realmente a mi edad no creo que tenga muchas oportunidades de decir lo que estoy diciendo. Todavía las tengo en la cabeza. No sé si más adelante las comience a perder mis habilidades, pero sí creo que es necesario que los chicos de este país, entiendan que este es un país que no ha logrado ser una nación. Somos un conjunto de independientes, cada cual ve cómo resolver su propio problema. Pero como país no lo estamos resolviendo. No es de ahora. Hay una película que se da en Netflix que habla de los inicios de la guerra de independencia. Nosotros nos demoramos 10 años en seguir las aguas de Chile, de Argentina, de Uruguay. 10 años. Y la gente realmente no quería, y San Martín lo dijo, estos no quieren un gobierno de república, quieren un gobierno monárquico. Porque no estaban mal los mestizos que vivían acá o los
semiblancos que vivían acá en el país. O sea, yo creo que hay que reconstruir y leer la historia. Nosotros somos la cereza de la torta. El día que Perú caiga en manos del comunismo, como cae Venezuela o como cayó Bolivia o como cayó Nicaragua, toda América Latina será comunista. No se olviden que nosotros somos el Tahuantinsuyo y somos también la colonia más importante española dentro del país, que fue el virreinato. Los demás fueron capitanías, nosotros fuimos virreinato. O sea, la gente sí tiene los ojos puestos en el Perú, un país lleno de riqueza, lleno de gente buena, de gente trabajadora, que no se ha milanado con el tiempo y han buscado la forma de sobrevivir. No por algo hay más del 70% de informales en este país. No es porque quieran ser informales, sino porque el Estado no les ha dejado la oportunidad de formalizarse legalmente. Debe ser dificilísimo para una familia vivir de la informalidad a salto de mata sin saber si al día siguiente va a tener un sol, que ahora ya no alcanza más que para un pan. Antes era más todavía. Yo creo que nuestro país tiene que reanalizarse pronto y la juventud es importante. Olvídense de la playa, olvídense de ese tipo de cosas. Cuando hay una situación de emergencia, como lo hicimos nosotros en la Fuerza Armada, todos, en mi institución, todos participaron en la guerra antisubversiva. No importara que era de los FOES o de los infantes. Los comandos de buques, todos tienen entrenamiento antisubversivo, porque el comandante general de esa época, el almirante Caferata, ordenó que todos fueran entrenados y que fueran a luchar. Y fueron a luchar. La mayoría de los oficiales antiguos de la Marina tienen experiencia de combate. Todos. Yo creo que ante una emergencia como la que estamos viviendo ahora, tenemos que ser unidos. Ya esto de la embajada quedó atrás. Es para nosotros los que lo pasamos, es un sello imborrable. Lo digo en mi libro, soy rehén por siempre. No hay forma de que esto lo pueda cambiar. Siempre me acuerdo de esto y siempre alguien me lo hace acordar. Pero los jóvenes tienen un futuro, tienen una vida por delante. Y si no lo entienden así, creo yo que están desperdiciando lo que puedan vivir y dar por el país. Yo te agradezco por esta invitación. Quizás en alguna oportunidad podamos conversar más detalles de la embajada, pero hoy quería mandar un mensaje de este tipo. Orgulloso de ser peruano, orgulloso de ser hijo de un contadino. Mi abuelo fue campesino y vino de Italia acá, y no me avergüenzo. Como hay algunos campesinos que se avergüenzan, yo no me avergüenzo. Él vino a hacer la América y trabajó 14, 15 horas al día. Esa es la forma de hacer país, esa es la forma de hacer patria, no andar quejándose como, iba a decir una barbaridad, pero mejor me callo. Muchas gracias, Mariela, hasta pronto. Muchas gracias, almirante Gianpietri, muy valiosas sus palabras. Y bueno, hacer el comentario de que en cuanto a Bermejo, de que el terrorista, aunque se disfrace o se vista de congresista, terrorista se queda. Así que eso hay que tenerlo presente. Gracias por los alcances respecto a ese expediente que está nombrado, para tenerlo en cuenta y poder hacer las acciones legales correspondientes. Muchas gracias, almirante. Gracias. Damos el pase al general Miyashiro, es congresista, GEIN y policía contraterrorista. Buenas noches, apreciado general. Muy buenas noches, señora Mariela. Muy agradecido por la invitación
muy agradecido por permitirme el honor de poder compartir con uno de mis salvadores, el comando Alex Segura, el almirante Luis Gianpietri, quien condujo al grupo de inteligencia dentro de la residencia, y a mi amigo y mejor detective, Benedicto Jiménez. Y a propósito, cuando en el año 90 Benedicto Jiménez crea el GEIN, yo paraba más atareado combatiendo al MRTA. Pero el mundo es redondo y todo da vueltas. Y por esta invitación que me hace Benedicto para integrarme al GEIN, es que vuelvo a las andadas también contra Sendero Luminoso. De tal manera que en el mes de julio del año 91, en la localidad de Huaral, Sendero Luminoso mata a 3 cooperantes de la Agencia Internacional de Japón. Estaban haciendo el desarrollo de cultivos en Huaral. Matan al ingeniero Hiyotada Miyagawa, Hiroshi Nakanishi, Seibu Kindra. Un caso. El otro caso ocurre el 7 de mayo del año 91, donde también con Benedicto y en la lucha contra el GEIN intervenimos a Magda Mateo Bruno y al Grupo Intelectual Popular de Sendero Luminoso. Y esta señora, Magda Mateo Bruno, tenía un expediente porque era química, iba becada a Japón y le habíamos encontrado previamente unos informes en donde decía que la venta de este informe que ella había elaborado en Japón le iba a pagar $180,000 y que esos $180,000 sería su aporte a la revolución que llevaba a cabo este genocida de Abimael Guzmán. Pero bueno, estos dos casos, la matanza de los 3 ingenieros agrícolas japoneses, el descubrir que una becaria otorgado por Japón iba a vender un informe para apoyar a Sendero Luminoso, hizo que personal de GEIN tuviera más contacto tanto con la Embajada de Japón como con el JICA, la Oficina Internacional de Cooperación de Japón. Y este fue el motivo también para que pasados los años me invitaran a la ceremonia del natalicio del embajador de Japón. Y es por eso que Marco Miyashiro estaba presente aquella noche de diciembre del año 96. Bien, ocurre la toma de la residencia y hay una serie de anécdotas, todas muy humanas, que hemos vivido los rehenes dentro de la residencia. Pero quería fijarme o centrar esta parte de mi exposición en los momentos previos a la incursión que realizan los comandos Chavín de Huántar. El señor almirante Gianpietri, el día domingo, el rescate se produce un día martes, nos dice, a partir de la hora del almuerzo, estar alerta porque estamos esperando el mensaje porque nos vienen a recoger. Y el domingo no pasó nada. El lunes, igualmente, a partir de la hora del almuerzo, todos en alerta. No pasó nada. Pero el día martes, precisamente el 22 de abril del año 97, después del almuerzo, el almirante Gianpietri nos convoca a 3 rehenes. El coronel, ahora coronel,
ya en retiro, Roberto Fernández Fraxen, quien había concurrido a la residencia por ser el edecán del presidente del Congreso, Hoy White. Pero como seguridad o edecán del presidente tenía el Viper. Y ese Viper es el que ha hecho referencia a nuestro almirante Gianpietri, que servía para la comunicación, la respuesta que nos daban desde el exterior. Y al otro rehén que convoca es al coronel Jaime Valencia Boisset, quien estaba en la residencia siendo jefe de homicidios de la Policía Nacional. Entonces, a los tres nos dicen, ustedes se van a ubicar en el hall y la misión que ustedes van a tener es impedir que algún rehén japonés baje al primer piso. En otras palabras, todos los rehenes deberían permanecer en el segundo piso. Esa era la coordinación que nuestro almirante ya había hecho con el exterior. Segunda tarea era que si algún terrorista del MRTA pretendiera ingresar al dormitorio del embajador, teníamos que impedirlo. ¿Y esto por qué? Porque el dormitorio del embajador tenía su cuarto anexo, que era una oficina, y esa oficina es la que permitía el acceso a la terraza. Y ya se había conseguido la llave de la puerta de la terraza. Y una señal de que los rehenes estaban cumpliendo con su compromiso, con su parte que había coordinado el almirante, era que esa puerta no se podía cerrar. Tenía que permanecer abierta. Por eso teníamos que impedir que cualquier elemento terrorista que quisiera entrar, teníamos que eliminarlo. Y la tercera tarea era estar en el hall para que cuando el único terrorista que estaba de vigilancia mirando hacia el exterior, al fondo del pasadizo, volteara, observara que hay por lo menos 3 rehenes conversando en el hall. ¿Por qué era eso? Porque después del almuerzo, los rehenes acostumbrábamos a dar vueltas, a pasearnos por toda la residencia o a estar conversando. Entonces, si volteaba el MRTA y veía a rehenes conversando, la situación era normal. Pero lo que, entendiendo la responsabilidad de la tarea que nos estaban encomendando, lo que más me preocupó fue cuando le pregunté al almirante, mi almirante, ¿y cuánto tiempo vamos a estar acá? Y su respuesta fue inmediata, hasta que recibamos la señal. Mi almirante, ¿y cuál es la señal? Y el almirante solo se encogió de brazos. ¿No? Ya veremos. Y esa señal no pudo ser otra que las explosiones que se produjeron en el primer piso. Pues bien, estando en esa posición en el hall, miramos al terrorista del fondo y se produce la señal. Una explosión que remece la residencia, balaceras, la incursión de los comandos y nosotros, porque el terrorista del pasadizo nos apunta y levantamos las manos y comenzamos a retroceder muy lentamente para meternos al dormitorio del embajador. Es ahí donde veo que los dos ángulos más protegidos del cuarto del dormitorio del embajador ya estaba lleno de rehenes y al fondo había solo un colchón.
un colchón box spring, ¿no? Que no sé con qué, cómo tendría mi adrenalina, que lo levanté como si fuera una sábana y me metí debajo del colchón. Y cuando estaba debajo del colchón, me pongo a pensar, caramba, si vienen los comandos y ven un bulto debajo del colchón, a lo mejor disparan antes de preguntar. No, 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 no. Y me salgo del colchón y me pongo boca abajo al costado del colchón. Y digo, pero si estoy boca abajo, ¿cómo vas a ver el comando si soy un rehén o si soy un terrorista? Así que dije, no, mejor me volteo. Y que si entra un comando me vea la cara y por lo menos que me confunda con un rehén japonés, pero que no me confunda con un terrorista. Y nosotros, yo en esa posición, podía ver la puerta del cuarto del embajador. Y ahí ingresa un terrorista, Koné. Y Koné, el terrorista, nos apunta a todos y el almirante Giampietri le grita, oye, ¿qué es lo que está pasando? La cosa está afuera. Y todos, ¿no?, comienzan a gritarle, ¿no? Oye, ¿qué pasa? Mira afuera, afuera es el problema. Y este Koné sale de la habitación, pero desde donde yo estoy ubicado, viendo la puerta, veo que está el fusil apuntando hacia la puerta abierta. Y el fusil comienza a disparar por un momento. Entonces, estoy casi seguro que quien lanzó la granada, si disparó contra los hermanos rehenes, Pero Aritomi, Tudela, y que también haya alcanzado a nuestro héroe, el coronel Valer, haya sido lanzado por Koné. Al poco rato, había unos gritos que decía pasadizo limpio, pasadizo limpio. Lo escuchaba, pero no veía ningún comando. Y en eso un fogonazo quita la reja de la ventana, no lo quita, sino la mete. Y un fuego cubre todo el techo de la habitación. Y uno lo miraba y a esperar hasta que entró un comando, ¿no? Y nuevamente, por eso es que mi cariño, mi respeto al almirante, dice, ¿no?, comando, todos somos amigos. Y el comando atienda y dice identificarse. Y cada uno de los rehenes nos fuimos identificando. Y después de un momento, el comando me apunta y me hace una seña porque yo estaba entre el colchón y un closet. Entonces, entendiendo la situación, le digo, dentro del closet no hay nadie. Yo lo voy a abrir. Me hace una seña como para que proceda. Abro el closet. Ve que no hay nada, no hay nadie, ¿no? Y nos dice, van a salir de uno en uno. Mantengan la cabeza baja. ¿No? Y así lo hicimos. Pero cuando yo estoy saliendo, me dirijo la mirada hacia el hall donde habíamos estado. Y veo que la puerta que daba al hall estaba taponeada con el cuerpo de 5 comandos. Y en mi cabeza decía, caramba, estos señores se han venido a trabajar. Y más aún, cuando salgo a la terraza, los comandos también nos protegían con su cuerpo. Y así es que voy bajando las escaleras y ahí, en uno de los escalones, encuentro un borseguí, una bota militar. Y cuando la veo bien, la bota estaba llena. Es decir, se veía la pierna y los huesitos, la tibia y el peroné. Y esa no hay ninguna duda que debe ser del comando Cruz Jarama. Sigo bajando, protegido siempre por los comandos,
y llego al jardín interior y me pongo junto a mi hermano rehén Pedro Aritomi, que estaba sangrando de la pierna porque le había caído unas esquirlas. Al otro lado estaba nuestro canciller Tudela sangrando, ¿no? Y ya estaba sobre una camilla militar el cuerpo yaciente del Comando Valer, ¿no? Es en esas circunstancias, lo dije ayer, te lo repito hoy día, que en mi fuero interno surge un compromiso, porque me veo el cuerpo y veo que estoy sano. No me había pasado nada. Y mi compromiso era, gracias a Dios mío, por mantenerme con vida. Y a partir de hoy, además de mis oraciones de un Padre Nuestro o un Ave María, me comprometo a hacer algo bueno por otro cada día. Y ese compromiso, hacer algo bueno por otro cada día, es lo que me ha acompañado en todos estos años y mi vida ha cambiado. Por eso, y para terminar, yo quisiera transmitir ese mensaje. Si cada uno de nosotros nos comprometemos a hacer algo bueno por otro cada día, entonces vamos a construir una espiral positiva y podemos ser mejores ciudadanos. Muchas gracias, Comando Chavín de Huántar. Muchas gracias, Mariela, por esta invitación. Muchas gracias, Almirante Giampieri, por haber demostrado su capacidad profesional como hombre de inteligencia de nuestra gloriosa Marina de Guerra del Perú. Y a ti, Benedito Jiménez, por toda esta lucha contra el terrorismo que hemos compartido desde la trinchera de la Dirección contra el Terrorismo. Muchas gracias, Mariela. Muchas gracias a usted, apreciado general. Damos unos breves minutos para las palabras finales y alcances de cada uno de los ponentes, tanto para los demás comandos de Chavín de Huántar y para la población civil que los está viendo, transmitiendo un mensaje patriota para ellos. Empezamos con en el orden de la exposición con el coronel Benedicto Jiménez. Muchas gracias. Indudablemente yo me siento muy honrado de estar ante tres personajes, digo así, que han vivido esa gran hazaña del 22 de abril de 1976. Escucharlo a Marco es prácticamente, y él dice estoy vivo, es increíble, o sea, haber pasado esa experiencia, eso sella, se queda en la memoria, como dice el almirante, cuando dice soy secuestrado por siempre. Pero también es cierto de que queda la sensación de que habiendo luchado tanto, habiendo logrado el inicio de la pacificación nacional, habiendo salvado la democracia en el año 92 con la captura de Guzmán y luego con el rescate de los rehenes de Japón, embajada de Japón, ahora vemos una situación bastante caótica, trágica en nuestro país, y tenemos que hacernos el compromiso, como lo dice el hermano comando Ale Segura, de poner nuestra voluntad, nuestro tesón, perseverancia, para salvar a la democracia y la libertad que demanda en este momento nuestro conocimiento, nuestra experiencia, y ese lema que tiene el hermano comando Ale Segura: somos vencedores de imposible. Muchas gracias. Muchas gracias, coronel Benedicto Jiménez. Por favor, Alex Segura, sus palabras finales. Muchas gracias, Mariela. Muchas gracias por sus palabras, mi coronel, mi general Miyashiro, almirante, con el respeto y el cariño de siempre.
yo quisiera enviar un saludo muy especial en estos 25 años, en estas bodas de plata que celebramos nosotros los comandos que participamos en la operación militar Chavín de Huántar. Un saludo muy especial a todos mis hermanos comandos que permanecen aún en esta tierra, que siguen vivos, algunos con unas secuelas pequeñas, ya superadas a lo largo del tiempo, y un saludo más que especial a los que nos están viendo desde el cielo, a los que partieron el día de la operación y a los que nos dejaron posteriormente. De igual manera, a los rehenes que hasta el día de hoy nos acompañan y a los que acompañan a los comandos arriba junto a nuestro creador. Gran parte de ellos ya no nos acompañan ahora aquí en la tierra. Es necesario siempre contar con una fuerza que pueda afrontar, hacerle frente a este tipo de situaciones. El país no debe quedar desprotegido. Debemos pensar en prevención. La seguridad, más aún la seguridad nacional, es absolutamente preventiva. Se tiene que tomar previsiones. No esperar que las cosas ocurran para recién reaccionar. Tenemos que ser preventivos, contar con una fuerza capaz de poder, y tiene que darse todo el apoyo logístico que sea necesario para que pueda ser capaz de hacer frente a lo que se les pueda presentar. Cuando tengamos un Estado digno, un Estado que se preocupe por la problemática real del país, es necesario que el Ministerio de Educación incluya en la currícula escolar el curso de historia y cuente las historias recientes del país. Esto con la finalidad de no olvidar nuestra historia, para no cometer los mismos errores, para que la gente, los muchachos de ahora, como bien lo dijo el almirante Gianpietri, los chicos de ahora aprendan lo que vivió su país. No todo fue color de rosa, como lo hemos estado gozando desde hace un tiempo hasta hace poco. Hubo mucha gente que se sacrificó. Hubo gente que dejó su vida, su sangre, su sudor, sus lágrimas. Los que hemos tenido la suerte, o quizás la poca suerte, de no perder la vida en un combate, hemos dejado nuestra sangre, nuestro sudor y nuestras lágrimas por la pérdida de un compañero. Hemos cargado a nuestros heridos y a nuestros muertos. ¿Para qué? Para que el país viva en tranquilidad, goce la tranquilidad que ahora goza, para que viva la paz. Le devolvimos la paz al país, pero eso nos costó, no fue gratis. La gente debe saberlo, los muchachos deben saberlo. Que hubieron peruanos que se sacrificaron para que otros puedan vivir en paz. Nuestro juramento no caduca. Nuestro juramento no termina cuando nos despojamos del uniforme, porque el uniforme lo llevamos pegado a la piel, porque estamos envueltos por la bandera nacional, de rojo y blanco. Y eso es incaducable, no vence. Así que me atrevo a hablar en representación de todos los que dejamos de vestir uniforme, que continuamos con la misma predisposición que cuando lo teníamos puesto, para defender al país, quizá no de una amenaza terrorista, pero sí del enemigo que todavía lo tenemos cerca, de cualquier amenaza que pueda tener nuestro país. Aquí estamos nosotros, aún estaremos nosotros, y dejaremos de estarlo cuando ya no estemos en esta tierra. El Perú puede surgir, depende de cada uno de nosotros, depende de todos los peruanos. Tenemos que tener un poco de memoria. Nunca olvidarnos de nuestros héroes. Nunca olvidarnos de que hubo gente que dejó todo por este bendito país. Muchas gracias, Mariela. Gracias a ti, apreciado comando. Realmente muy sentidas y muy significativas las palabras y los alcances. Le damos el paso al almirante Gianpietri para sus palabras finales. Muchas gracias, Mariela. Quiero reiterar el agradecimiento a José Williams, a Carlos Tello, Marino y otros más que estuvieron dentro de los 144 que nos sacaron de la embajada. No tenían
esa obligación de hacerlo, pero lo hicieron por patriotismo y eso tiene más valor aún. Algunos de repente pudo haberse excusado y decir, no, yo no quiero porque puedo morir, pero no, todos fueron, todos estuvieron ahí. Cuando los llamaron a una, todos fueron a hacer lo mismo. Y creo que la carta del coronel Valer es un hito en la historia, así como fue las palabras de Bolognesi y las palabras de Grau. Las palabras de Valer tienen un enorme valor, porque él conscientemente, 24 horas antes de morir, dice, si están leyendo esta carta es porque yo ya estoy muerto. Y en esto quiero ejemplizar el grado de histamina y de tensión que tenían los comandos cuando entraron. Todos sabían que una bala los podía matar, sin embargo, lo hicieron, voluntarios, trabajaron, aún a costa de muchos problemas, porque muchos dejaron de ir a su casa por mucho tiempo, y esto también es un problema. Quiero también hacer mi reconocimiento a los mineros que trabajaron en las minas, en hacer los túneles. A nosotros nos han llamado héroes, mal llamados porque nunca nos declararon así. A los comandos sí, y con justeza, con justicia. A nosotros no. No porque no quisiera el Parlamento hacerlo, sino porque nosotros mismos dijimos de que si no éramos los 72 considerados como héroes de la democracia, porque defendimos la democracia. Ninguno se torció, ninguno acusó, ninguno cayó en la trampa de la seducción de los terroristas. Eso es un acto de heroísmo, 126 días viviendo en forma miserable, durmiendo en el suelo, compartiendo el piso con las ratas y los ratones. Esas cosas no se pueden olvidar, no se pueden olvidar. Esas son parte de lo nuestro, que nos llevaremos más allá. Así viejo como estoy, con 81 años, si la patria me necesita, cambio mi bastón por un fusil. Gracias. Muchas gracias, apreciado almirante. Damos el pase al general Mejiro para sus palabras finales. Muchas gracias. Reitero mi saludo a los amigos, el honor de compartir estas pantallas. Y se ha hecho mucho énfasis, tanto el Comando Segura como el almirante Gianpietri, en el factor educación. Recuerdo mucho mi tiempo de escolar, donde recibía la instrucción premilitar. Y ahí el himno premilitar tenía el coro que decía, antes que todo, el Perú. En mis años infantiles aprendí a respetar la ley. No la ley genérica, la constitución, sino la ley SCAO. Y en la ley SCAO, el primer artículo dice, el SCAO cifra su honor en ser digno de confianza. Y el segundo artículo dice, el SCAO es leal. Y vean cómo el mundo es redondo, porque pasan los años e ingreso a la Escuela de Oficiales de la Policía de Investigaciones del Perú, donde el lema es honor y lealtad. Y así aprendí a querer a mi Perú, luchando contra la criminalidad, contra los terroristas, desde la trinchera de la Policía de Investigaciones del Perú. Por eso, como mensaje, eduquemos a nuestra familia, reiterando que la educación debe ser siempre integral, si no, no es educación. La instrucción es transmitir conocimientos, pero la educación forma lo intelectual,
lo moral, lo físico. Por eso la educación debe ser integral. Y así se puede transformar al hombre. Y así podremos tener un Perú. Y antes que todo, el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Les damos las gracias a este brillante panel, quienes con su ejemplo y legado nos han demostrado lo que es realmente una lucha patriota contra el terrorismo para defendernos y luchar siempre por la paz y por la democracia del Perú. E invitamos a todos quienes están viendo este espacio a compartir y difundir este material como un material educativo con niños, jóvenes y adolescentes, para aprender del legado histórico que nos han dejado, porque el pueblo que no aprende de su historia está condenado a repetirla. Muchas gracias, apreciado panel. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Paisana.